Muy buenas, bienvenidos al Banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy con un especialista en temas de energía, un destacado economista de nuestro país con estudios de maestría fuera de Honduras, que nos va a permitir enfocar la realidad de nuestras finanzas nacionales frente a lo que le está representando a la Hacienda Nacional, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, una institución que recientemente, a través del despacho de la Presidencia de la República, envió una propuesta de transformación del estatal al Congreso Nacional, que es una propuesta que no es nueva. Debemos decir que ya en el 2014 existió una ley general de la industria eléctrica que cambiaba la estructura de la ANE, pero por decisiones que aquí las vamos a contar nuevamente en los espacios de Al Banquillo, eso desapareció, se anuló, se le dijo que no a la propuesta y finalmente países que tenían esa ley parecida a la nuestra hoy son un éxito. Caso de Guatemala. Licenciado Edgar Aguilar, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias. Y qué bueno tenerlo aquí porque ha sido más comunicación a través de Zoom. ¿Cómo estuvo la preparación en Estados Unidos? No, muy bien, y fíjese que de hecho me estaba acordando que justo antes de irme a hacer mi maestría, mi último programa en persona fue aquí al Banquillo. Correcto. Entonces, sí. Muchas gracias por la invitación, alegre estar acá. Y pues muy buena experiencia, especializándome más en el tema energético, el tema económico y con experiencia con organizaciones también como el Banco Mundial y otras organizaciones que se enfocan en el tema energético en Estados Unidos y fuera. ¿Por qué no hemos avanzado en Honduras en este tema? ¿Cuál ha sido el tabú para que una empresa que como Hondutel hace años fue rentable, pero hoy, contrario censo, es una carga? Pues la respuesta es simple, pero la podemos desglosar más, porque la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es controlada por políticos, no es controlada por técnicos, no es controlada por financieros, por especialistas para cada una de las decisiones y en realidad esta empresa se ha usado como una empresa de empleos, como una empresa de subsidios desordenados, como una empresa de exoneraciones para las grandes compañías, pero no como una empresa que debe de darnos a nosotros los hondureños un servicio de calidad a buen precio y que debe de garantizar servicio en cantidad para atraer la inversión y todo lo que eso implica. Es decir, hemos hecho piñata. Bueno, han hecho piñata los que han estado ahí. Sí, la verdad que la NE ha sido la vaquita a la que todos le sacan leche, ¿verdad? Pero la verdad que es una vaca que está moribunda ya y que todos nosotros financiamos, porque ¿qué es lo que pasa? Entonces, la NE, ¿verdad?, la manejan políticos, esa es la base del problema. ¿Qué pasa entonces? Porque la manejan políticos, tienen muchos problemas financieros, el principal son las pérdidas. Estas pérdidas causan un déficit en la caja de la ENE de alrededor de 15,000 millones de lempiras al año. Entonces, como la ENE no recupera casi el 40% de la energía que tiene que comprar para vender, no tiene suficiente para pagar sus operaciones, no tiene suficiente para pagar los generadores y peor aún, no tiene suficiente para hacer las inversiones para que tengamos un servicio de calidad o para que el más de 1 millón de hondureños que todavía no tienen energía eléctrica lo tenga. Entonces esto desencadena un círculo vicioso y dañino, porque como no hay suficiente dinero para subsistir, porque necesitamos el servicio y es la única que lo provee, lo que pasa es que depende de deuda, año a año, bonos internacionales en el mercado local. Y no solo eso, desde la administración central se le trasladan fondos para financiar este déficit. ¿Qué pasa? Aún con esto la empresa no puede hacer sus inversiones, alrededor de 95,000 millones de lempiras es lo que necesitamos para tener el servicio que merecemos como hondureños, como usuarios, para llegar a la gente que no tiene ese servicio. Y sigue la cadena, empeora, porque como no hay inversiones, también las pérdidas técnicas aumentan. No hay la tecnología para monitorear mejor el consumo. Es un círculo que ya debemos de romper y que en pantalla ahorita ven, ¿verdad?, cómo cada segundo se pierden más de 500 lempiras
Y encima de esto, el tomador de decisiones inventa sobre la marcha. Y ojalá que esta ley, que la hemos analizado con expertos, usted es un conocedor de ella, sirva para poner un antes y un después, cortar lo que han venido haciendo aquí. Hablábamos con unos ejecutivos del ENE, recién se presentó esta ley el miércoles en el Congreso Nacional y les decíamos, ¿por qué no la blindan? Porque así se da la garantía que lo que logremos avanzar en estos años del presidente Afura no lo va a venir a quitar otro gobernante que no le gustó, porque si no va a ser lo mismo, y lo poco que se logre avanzar ahora, porque esto no es de 2 días, ni de 2 meses, ni de 2 años. Vamos a comenzar a experimentar cambios en los años, sí. No lo quiten. Fíjese que usted mencionaba algo al principio también. Nuestros vecinos, Guatemala, El Salvador, desde hace 20 años tienen sectores más modernos, con empresas competitivas. Nosotros, se habló de eso en ese momento, si vemos la historia, pero no hubieron avances. Luego, en 2013, la ley ya mandaba, por ejemplo, que la ENE se partiera en las partes que son diferentes actividades, distribución, transmisión, generación. Estaba ahí, no se hizo. Parte de esto es porque ha hecho falta tal vez la infraestructura para operativizar la ley. Se avanzaron en algunas cosas, se estableció un regulador más independiente, más técnico, se estableció un operador del sistema, pero que luego se trajo de regreso bajo control de uno de los agentes del mercado, que es la ENE, impactando la credibilidad del sector para las inversiones, pero no se avanzó con la modernización de la ENE. Y yo digo, ¿a quién beneficia esto? ¿Cuánto hubiésemos avanzado si la ley que el 2014 ahí estaba, se hubiese dejado? Han pasado 12 años, casi el mismo tiempo del éxito de Guatemala, con contrataciones que son realmente competitivas en el mercado, no van allá más de los 11 centavos por kilovatio hora frente a los 43 centavos con costos fijos que dejaron de herencia. Mire, generación diésel. Sí, Guatemala hace poco tuvo una licitación de generación exitosa, ¿verdad? Más de cientos de megawatts que fueron dados en nuevos contratos a largo plazo. En Honduras no podemos avanzar con una licitación desde 2017 y lo que nos dan son parches, maquinitas ahí con diésel muy caro, ya lo mencionaba usted, más de 40 centavos el kilowatt hora. Y no solo eso, nos la venden como una solución real, tapa el problema real de suministro que hay, pero en realidad eso lo que causa son costos más altos y también energía que no es limpia. Entonces, creo que es tiempo que exijamos, pues, y esperamos que este decreto, que lo hemos visto que sí va con un espíritu de ordenar el sector, fortalecer el regulador, restablecer un operador del sistema independiente, modernizar la ENE. Esperamos que, en primer lugar, avance lo que está bien y que en el Congreso no se metan intereses que no deben estar ahí. Y en segundo lugar, lo que usted decía, que no se quede solo en papel. Y es importante, por eso en la nueva versión del decreto han incluido una figura de una entidad técnica que operativizaría lo que el decreto dice. Entonces, estos elementos son importantes y esperamos pues ver resultados. Y como usted dice, blindarlo para no seguir viendo lo que siempre hemos visto, donde hay un avance y luego se retrocede o cada gobierno viene con sus diferentes mentalidades. Creo que por eso también es bueno quitarle el sector eléctrico de las manos de los políticos y que de verdad se convierta en un sector independiente para dar un servicio de calidad. Claro, el rol del gobierno, el rol público es bueno en cuanto a una política de subsidios bien focalizada para quien de verdad lo necesita, una política de electrificación, pero eso debe de existir fuera del mercado. Eso bajo el nuevo concepto de la ley del servicio eléctrico, si es que así lo decide el Congreso Nacional aprobar, deberá depender de quién, porque aquí tendremos una dirección o un departamento de generación que va a revisar costos, potencia que se requiere, cantidad de energía que hay que ubicar por zona, tendremos la transmisión, cómo vamos a llegar. Y lo otro que también resulta clave en este proceso es la distribución.
Sí, eso es una buena pregunta y algo en lo que creemos que, y como usted dice, no hay una respuesta, no debe haber una respuesta de la noche a la mañana. El decreto ya menciona la visión, ¿verdad?, que va muy encaminada con un sector moderno, pero luego de dividir, por ejemplo, generación, transmisión, distribución, pero luego el modelo, las partes específicas deben de estructurarse con ayuda de expertos. La evaluación, el tratamiento de la deuda, todo esto no se puede hacer de la noche a la mañana, no hay que cometer los errores de antes, sino que, bueno, el decreto se aprueba, luego se operativiza con un grupo técnico, este grupo técnico contrata las firmas especializadas y estas firmas especializadas luego proponen los detalles de qué es lo que conviene mejor para el contexto hondureño, con transparencia, haciendo públicos los documentos de avance, haciendo públicos los documentos de estudio. Este proceso, ¿en cuánto debería estar listo? Porque mientras se discute en el Congreso, hay buenos técnicos, les han confiado a jóvenes que quizás no tienen la vista del ciudadano hondureño del común, pero son técnicos. Y esto puede aportar mucho a una institución que la deben manejar especialistas. Nosotros lo hemos abordado, Edgar, durante la semana y hemos dicho, no permitan que porque los miren o por subir un TikTok le demos oportunidad a una persona que no conoce. Esto es extremadamente técnico y implica revisión de la Hacienda Nacional. Sí, así es. Y bueno, algo que hay que reconocer aún con este decreto que ahora está en el Congreso es que tengo entendido que tuvieron apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, que tiene experiencia ayudando a varios países en este tipo de procesos. También de firmas como Deloitte, por ejemplo, que están especializados en esta parte de contaduría y de evaluación. Eso es importante. Y esperamos, bueno, que si este decreto se aprueba, que ese tipo de asistencia se fortalezca aún más para definir cada uno de estos detalles. Sí, creo que es muy importante, ¿verdad?, también entender que lo que se promueve de verdad es orden y este orden al final lo que va a traer es más eficiencia y esta eficiencia al final lo que genera son costos menores para nosotros como usuarios. Eso es lo que de verdad deberíamos de perseguir. ¿A qué tiempo ya vamos a comenzar a ver resultados? Bueno, acá es importante porque también este decreto es una pata de la mesa, que tiene 4 patas. Después de esto hay que ir a otros esquemas, las licitaciones. Así es. La garantía al inversionista local o extranjero que va a poner plata, que le van a garantizar que su dinero ahí va a estar, que no va a haber la invasión o el pago. Sí. Porque nadie invierte aquí para que lo miren. Así es. Usted invierte y hay que pagar, estar al día. Y lo otro, desde luego, las reducciones de personal. Ya no debemos estar apostando por tener, y todo el mundo tiene derecho a un trabajo. Claro. Pero dentro de la modernidad está la tecnología. Sí, no, estos son asuntos muy importantes y de la mano con esto también está, bueno, este decreto ayuda a ordenar el sector, ojalá avanzar con algunos elementos que ya estaban en la ley hasta desde 2013, pero también de la mano con esto se necesitan acciones a corto plazo. El gerente de la ENE debe de darnos un plan y un programa de reducción de pérdidas, pero no como los que hemos visto antes, sino que un plan eficiente que no solo represente más gasto, como el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, como EH, aprendamos de esos errores. Eso en el corto plazo, mientras hay una estructura nueva, ¿verdad? 2, necesitamos lo que usted decía, un plan para avanzar con las necesidades. Solo un momentito, Edgar, disculpe, porque yo sé que usted es un experto en esto. ¿Cómo se redujeron las pérdidas en otros países? Por ejemplo, Guatemala estaba igual que nosotros. ¿Cuál fue el éxito de ellos en esa parte puntual? Porque aquí como que tenemos miedo. Incluso nos han dicho, si ya sabemos, que la mayor cantidad de hurto de energía está en el Valle de Sula. Sí. ¿Qué pasa? Porque aquí no se hace nada. Mire, acá yo creo que ese es el ejemplo más claro del impacto que ha tenido que a la ENE la manejen políticos. Porque ¿qué pasa? Y pasa en todos los niveles, ¿verdad? Usted, bueno, una de las causas de pérdida es directamente conectarse sabiendo que no es correcto
y aun cuando se encuentran ese tipo de conexiones, ¿qué pasa? Llama al alcalde, el alcalde llama al diputado, el diputado conoce a alguien en el ENE y ya le dejan como que no hizo nada, y es algo que la verdad legalmente debería de ser perseguido, pues el hurto de energía es un delito, pero no el hecho de que la empresa no sea manejada como en base a principios de eficiencia financiera técnica, provoca que los intereses políticos que los vemos en otras áreas del país también se mezclen y no se trate esta problemática como lo que es. La ENE, ¿verdad?, es de todos, pero al mismo tiempo es de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos un operador de la distribución especializado, técnico, que tiene los incentivos de que si yo no reduzco pérdidas, yo pierdo, no vamos a poderlas reducir. ¿Qué pasó con EEH? EEH tenía algunos componentes buenos, pero era un contrato de solo 7 años, por ejemplo, que eso no permite como recuperar inversiones necesarias para un esfuerzo como este. 2, los riesgos no se repartían bien. A EEH se le pagaba, redujera o no las pérdidas. 3, es decir, no había un supervisor que estableciera que los pagos eran en base a resultados. En base a resultados. Y otro error que se ha hecho también en el pasado es que los resultados, y con el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas igual, únicamente se vinculan a la reducción porcentual de las pérdidas. Pero eso se puede maquillar, porque al final lo que usted debe de medir es el impacto que eso tiene en el flujo de caja de la NE. En un nuevo esfuerzo deberíamos de ver ese tipo de compromiso. ¿Cuánto va a reducir pérdidas y cuánto se espera entonces que el ingreso de la ENE mejore? Ese es un mejor indicador y ese es el que vamos a estar vigilando. Eso fue algo que, por ejemplo, con EEH o aún con el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, que yo veo que publican ahí, que de hecho las pérdidas subieron durante el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, pero solo se habla de porcentajes cuando en realidad estamos viendo que la caja de la ENE sigue siendo impactada. Por cierto, no sé si dentro de las pérdidas del ENE está eso que ya prácticamente lo reportan como pérdida, la inversión en ese Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, que era un fondo que lo manejaba directamente Finanzas. En estas cifras que ustedes nos manejan no está ese fondo. No está. Que son más de 20.000 millones, es un escándalo. Exacto, y ese, o sea, es otro problema. Ya tenemos el problema de las pérdidas en sí, esos 15.000 millones que se pierden, y arriba de eso tenemos que las pérdidas se han convertido en un negocio. ¿Y cómo deberá generarse una estructura en manual de puestos y salarios? Digo esto porque encontramos en estos programas de la NE, y todo mundo tiene derecho a un trabajo, debo decir. Nadie sataniza que alguien tenga un buen sueldo, pero tampoco vayamos a los extremos, que en este programa, igual en términos generales en la NE, que es de técnicos, han puesto a docentes. Los docentes deben enseñar o a los kinder, a las escuelas o colegios, y si ya son preparados a nivel superior, que vayan a la universidad. Pero estaban en temas de energía. Un ingeniero agrónomo en temas de energía. Un conductor, que está bien, se requieren conductores porque hay que movilizarse, pero tampoco hay que pagarles 95.000 lempiras. Esos sueldos son los que llegaron en algunos casos, y esto está en un informe de la comisión liquidadora, esta que nombró el presidente Afura. Hacemos una pausa. Cuando regresemos vemos el tema de los técnicos, de la meritocracia, porque va a haber despidos, va a haber cambio de personal y van a traer personal técnico, político. Dejen que decidan los que saben. Ya volvemos. Seguimos al banquillo con el economista y especialista en temas energéticos, Edgar Aguilar. ¿Cómo debe ser la selección de personal técnico y tecnológico? Porque aquí hay dos áreas diferentes. Una cosa es lo que es técnico como tal del tema de energía, pero también el componente de la tecnología, que si se tiene claro o se avanzará. Me ha llamado la atención, Edgar, y es impresionante lo de los tigres asiáticos. Las pérdidas es de 2 puntos, es lo más exitoso de la Tierra. Sí. Y eso no está ni en el margen del promedio real. Eso es, bueno, para nuestra latitud es misión imposible. Sí, a ver. Porque sí, nos quedaríamos con un 15 como positivo. Pero, ¿cómo debe ser ese proceso?
Mire, yo creo que un proceso de reforma como el que propone este decreto y a lo que se quiere avanzar con ya empresas, ¿verdad?, separadas, tecnificadas, yo creo que es posible respetando derechos laborales. Claro que debe de pasarse por un proceso de evaluación, respetando los derechos laborales, especialmente manteniendo el personal que es técnico, que conoce bien cómo se hacen las cosas en la ENE. Por ejemplo, el operador del sistema, el Centro Nacional de Despacho, aunque se trajo de regreso a la ENE, han construido capacidades muy importantes para que el sistema funcione, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es importante garantizar que aún en procesos de transición el sistema funciona de lo mejor que se pueda. Luego ya, ¿verdad?, al tener estas nuevas empresas, deben de seguirse los estándares internacionales para cada puesto que se necesita. Vaya, usted no va a contratar la misma persona que necesita para cobro como para algo más técnico. ¿Dejaría que este proceso de evaluación lo haga una firma internacional con las garantías del caso? Así es, totalmente. Una firma internacional. Creo que en este proceso se van a necesitar firmas internacionales y no por el hecho de que acá no haya capacidad, sino tal vez por la experiencia que tienen en diferentes lugares de procesos similares. Por procesos que den garantía. Le digo esto porque, y le retomo lo del blindaje, porque ya algunas instituciones han intentado estos procesos. Yo recuerdo en la transición de la Dirección General de Aduana, Dirección Ejecutiva de Ingresos al Sistema de Administración de Rentas, que se buscó personal mediante incluso procesos de revisión y de calificación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID. ¿Qué hizo un gobierno que vino? No, este no me gusta porque es de otro partido, correlo. Y agrego otro punto, donde se ha visto que se ha marchado bien con estos sistemas, es en el Banco Central, para decir un caso, y algunas áreas de finanzas. Pero los políticos ya en estas instituciones, que son totalmente técnicas, metieron las manos y los resultados que tenemos es que son instituciones que ahora por dedo ponen gente. Sí. Esto es un tema muy importante y creo que tal vez debemos empezar aún por entes que este nuevo decreto está fortaleciendo o restituyendo, ¿verdad? La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica es la entidad que nos defiende a nosotros como usuarios. Nuestro interés como usuarios tiene que ser un ente totalmente técnico y acá es muy importante, ¿verdad?, cómo surgen los comisionados de la CRE, y este decreto lo toca. Nosotros como ASJ, Potencia Honduras, hemos estado impulsando y lo seguimos diciendo que debe de empezar ese proceso con una firma internacional buscatalento. Sabemos que en el país las juntas nominadoras están gastadas, sabemos las experiencias que hemos tenido con ellas, donde se politizan al final del día, y luego pues que este ente, en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, puede luego proponer a una comisión que está integrada por actores diferentes y que de ahí vengan los comisionados de la reguladora, por ejemplo. Acá también es clave los periodos. En el periodo anterior, con el decreto 46-2022, se cambió algo para que el mandato de los comisionados estuviera casi que de la mano con los mandatos presidenciales. Y esto también da chance a la politización de un ente que debe ser totalmente independiente de quién es presidente, qué partido es presidente. Entonces acá es importante, especialmente ahora que se discute esto en el Congreso, que se afiance y que se blinde la entidad técnica del regulador, empezando con una firma internacional, Casa Talentos, con experiencia en este campo, que busque en el país y que luego proponga una comisión independiente y luego el asunto de los tiempos para evitar que esto se politice. Lo mismo con el operador del sistema. El operador del sistema debe ser un ente totalmente independiente de los agentes en el mercado que maneja o ayuda a que las transacciones se den. Entonces, acá igual debe haber una junta o una comisión o una entidad, una firma internacional buscatalento,
y luego pues que este proponga y que de ahí salgan también los integrantes de una junta directiva para asegurar la independencia de esta junta directiva, para asegurar el conocimiento de esta junta directiva, que luego también, y en la parte del operador del sistema es muy importante separar un poco la junta directiva que maneja las decisiones en general de este ente, pero el equipo técnico bajo ella debe ser aún más especializado en lo que se necesita. Pero si tenemos una junta directiva entonces que se nombra con estos mecanismos para garantizar la independencia, podríamos esperar entonces que ellos también pues se encarguen de que la parte técnica del operador lo cumpla o se llene con personas que tienen la capacidad. ¿Cómo debe ser el manejo del Estado? Ustedes que lo ven desde la parte privada y del análisis, por aquello de que ya escuchamos, por asuntos políticos, decir que la van a privatizar cuando el gobernante y muchos de los técnicos que se han involucrado en preparar esta propuesta que llegó al Congreso han dicho con toda la franqueza del caso que no se va a privatizar. Incluso el mismo Congreso Nacional hablaban los miembros de la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara Legislativa que dejarán claro ahí en el decreto de aprobación, si finalmente pasa, que no se está privatizando. Sí, fíjese que nosotros hemos analizado este tema por 6 años ya en ASJ y nos hemos dado cuenta de dos cosas. En primer lugar, que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en su área de generación, en su área de transmisión, más bien es rentable. Justo ayer publicábamos un análisis sobre esto, donde mostrábamos que la generación ENE, si no hubiera un problema en distribución, más bien tendría una renta de 3.870 millones de lempiras al año. O sea, en vez de sacar, dar. La transmisión tendría una renta de alrededor de 2.038 millones de lempiras al año. Entonces, este decreto va encaminado a como independizar esas actividades para que la parte mala, la parte de distribución, no contamine a las partes buenas. Porque el problema en realidad es en distribución. La más rescatable ahora mismo ¿es cuál? Generación y transmisión. Es generación y transmisión. Sí. El punto oscuro es la distribución. Sí, ahí es donde están todas las pérdidas y ahí es donde hay una falta de ingresos y esto se termina llevando todas las otras áreas donde le va bien. Y mire, también, la generación, la transmisión pueden ser totalmente públicas. En generación tenemos el cajón, tenemos otras plantas públicas, pero también hay privadas. Hay un concepto similar con transmisión. ¿Lo podemos proyectar eso? Sí, sí. Vamos a ver, producción, si ponemos al aire, aquí lo tenemos. Bueno, acá nosotros lo que mostramos ayer, ¿verdad? Es que ahorita como está la deuda sigue aumentando 143.000 millones de lempiras y si seguimos igual... Eso debe el ENE. Esa es la deuda económica del ENE. A este mes de junio que recién iniciamos, 143.809 millones distribuidos, gran parte de esto en temas de pago de generadores que está pendiente, ahí están las demandas. Ahí está todo, sí, ahí está todas todo. Las contingencias, deuda internacional, deuda en el mercado nacional, la deuda con las generadoras. Aún nosotros incluimos también ahí un número que se debe de estudiar de 29.000 millones en facturas en disputas por algunos condiciones en los contratos que no han sido claras y que se deben de analizar. Es como una especie de fondo pando, podríamos decir ese. Sí, sí. Esto es un acumulado de toda la deuda y que hemos... Estos 29.000 millones son millones. No están dentro de los 143 o sí, no, sí están. Ya están. Sí, ya están. Muy bien. Ahora pasemos a la otra columna, la de 14.061 millones. ¿Eso qué representa? Estos 14.061 millones son las transferencias desde el sector público a la ENE. Esto incluye 5.831 millones de transferencias desde la administración central y 8.230 millones en deuda nueva cada año, pero esto solo fue en 2025, o sea que 14.000 millones de lempiras que fue la deuda total del año pasado. Fue las transferencias desde la administración central a la ENE y nueva deuda pública con garantía estatal. Entonces de aquí se desprende esta gran propuesta
que es la separación del ENE. Pero antes de eso, explíqueme lo que tenemos en columna roja. Entonces, flujo de caja operativo, 15.686 millones por año. ¿cuál es el problema actualmente? La NE es esa caja roja, una caja con problema porque no recupera o más bien le hace falta 15.686 para cubrir todos los gastos que tiene de operaciones, de pago de deuda, de inversión en infraestructura. Así termina cada año por las pérdidas de energía eléctrica. Es decir, para que la ENE esté en números positivos, por decir algo, que esté tabla, ocupa esos 15.686 millones. Así es. Entonces, ¿cómo la ENE logra operar los 14.061 millones que yo le comenté, las transferencias de la Administración Central y nueva deuda, y 1.625 millones que se acumulan en concepto de mora con los generadores? Entonces, que al final también se transforma en más deuda. Ese déficit se cubre de esa manera. Entonces, con nuestros impuestos, con deuda futuro que también van a pagar nuestros impuestos o nuestros hijos, nuestros nietos, y con deuda generadores que en un par de años también se va a convertir en más deuda que por bancaria. Cierto, aquí gran parte de esta deuda se ha cubierto con bonos del Estado. Sí. Que son bonos, incluso hay, no sé si hay incluido ahí bonos soberanos, que se han contratado a una tasa de interés que es demoledora. No, así es. Esos 140.000 millones de lempiras, que de hecho es 1 de cada 4 lempiras de deuda pública, es por deuda de la NE. Y esos 140.000 millones de lempiras incluyen estos bonos que tienen garantía soberana. Y algo pasa a veces, porque a veces la Secretaría de Finanzas ve únicamente esa deuda como con un riesgo público. Pero la verdad es que los 140.000 millones, toda la deuda de la NE, en realidad es deuda pública. ¿Por qué? Porque las regulaciones, la forma en la que el sector trabaja, impide, por ejemplo, y no debería ser así, porque es una ineficiencia que eso se traslade a la tarifa. Entonces, al final, la ENE no va a pagar esa deuda la vamos a tener que pagar todos con los impuestos. Y lo más que nos tardemos en entender y en aceptar esa realidad, lo más caro que va a salir. Esto ya ha pasado en Sudáfrica, en países en Sudamérica, donde finanzas por mucho tiempo pretendió que no era deuda de ellos y al final la cosa explotó y se terminó llevando a todo el sector público. No queremos llegar ahí. Esto es como una tarjeta de crédito y estar financiando uno la vida, los costos diarios, ya teniendo una gran deuda con una tarjeta de crédito que usted le da a su hijo y su hijo la sigue usando. Es una especie de como que solo estemos pagando el mínimo. El mínimo. Y se sienta feliz porque opera. Exacto. Ese es el problema que tenemos, pero la deuda le sigue creciendo y peor aún, el interés le sigue creciendo porque la deuda se le va aumentando y también los otros premiums que paga, digamos, una mora en el concepto de una tarjeta de crédito, pero los costos en sí se van aumentando porque la credibilidad de usted como buen deudor o buen comprador van disminuyendo también y eso aumenta los costos. Entonces, de ahí se desprende el punto del por qué se debe hacer este cambio urgente. ¿Cómo debe reaccionar el congresista, el sector privado que eventualmente va a tener un papel fundamental por cuanto ahí hay miembros de la empresa privada que tienen pendientes de pago? Así es, pues en primer lugar los congresistas deben de apoyar una iniciativa que va encaminada a ordenar el sector y no deben de dejar que se metan otras cosas que no son pertinentes acá. Y el sector privado yo creo que debería de estar en conjunto apoyando el ordenamiento del sector para que también haya más certidumbre para la inversión. Pero no solo quienes están involucrados directamente en el sector. Este ordenamiento es importante para una clínica independiente que ahora tiene que tener una planta de diésel lista para encender cuando hay un apagón, que se dan bastante seguido, que eso aumenta los costos de operación de su clínica. Una persona que vende baleadas y que tiene una estufa eléctrica y que si se va la luz, como no tiene planta, le toca no trabajar toda la mañana, perder ese ingreso. Y aquí hay un punto fundamental, Edgar, y que el televidente lo debe entender. Si estos procesos no se revisan de manera puntual,
y se apoyan procesos de transformación para la NE, pueden venir apagones, que esto sí es ya un elemento delicado porque eso va atentando ya contra la economía mucho mayor de lo que pensamos porque va a afectar a todo mundo. No es que ahora no lo hace, pero que venga un apagón, no va a venir inversión. Aquí sí, nadie lo quiere venir. Y fíjate que no deberíamos de esperar llegar a esa situación. Bueno, es que en cierta forma también nos... Que ya hay algunos problemas, por cierto. Se baja la potencia por altos consumos entre las 5 y 9, 11 de la noche y esos bajones le quitan es que mire, el servicio a muchos hondureños. Sí, es que ya pasa. Esa cultura de los apagones programados es un maquillaje. Hay dos problemas ahorita que nos lo maquillan. Un problema de falta de inversión en las redes de distribución y de transmisión, que no es normal, no deberíamos de tener tanto apagón programado, y nos dicen mantenimiento. Ese mantenimiento no es normal. Nosotros deberíamos de aspirar a un mantenimiento tal vez de 30 minutos y que ya el servicio se restablece. Esa es una red robusta. Es que los mantenimientos, y curiosamente en algunas zonas es el fin de semana, que aquí es otro proceso a revisar, porque el hondureño que trabaja, el holgazán no, el hondureño que trabaja ocupa sábado y domingo, o al menos uno de esos días, para descanso en su hogar. Pero ¿qué problema enfrenta? Que aquí le hacen esas programaciones desde las 8 de la mañana de un sábado hasta las 5 de la tarde. Y encima de eso le reportan después que no se concluyó y que el domingo es lo mismo. Imagínese, y fíjese que, y eso muestra varios problemas también, porque una compañía que le importara la eficiencia, la productividad, este tipo si fuera en realidad mantenimiento, lo haría en las noches, lo haría en un momento donde la demanda es menor. Pero acá, ¿verdad?, con una empresa que en realidad no se maneja de esa forma, interrumpe bastante la experiencia del cliente, del usuario, ¿verdad? Y ese es un problema que habíamos tocado. El segundo problema, cómo nos maquillan la realidad, es que tenemos un problema real de suministro, especialmente en el verano. Y esto lo mencionábamos al principio del programa. En el gobierno anterior, y se ha hecho de varias formas, lo que se hizo fue que se alquilaron estas maquinitas de diésel para conectarlas en lugares donde había un déficit mayor, y así es que se está generando, y esa fue la gran, porque hasta hubo como que gran bulla sobre eso, en verdad, pero eso no soluciona los problemas de fondo. Nosotros necesitamos... Terminó siendo maquillaje también. Sí, también. Entonces el problema real de suministro está ahí. Y yo he hablado con varios de los expertos de aquel país que entienden mucho las necesidades de suministro y de verdad que están preocupados porque con el niño, con ese fenómeno que se viene, posiblemente hayan problemas más agudizados de suministro el otro año y no avanzamos con una licitación. Y ese es otro tema, porque la licitación no avanzamos porque nadie le quiere vender a la ENE, porque en el mercado no existen las condiciones ni para que le ofrezcan a la ENE, para que le hagan buenas ofertas. O sea que hay mucho trabajo por hacer para de verdad tener un servicio que responda mínimamente a las necesidades del país. Voy a ir a la pausa y ya me va a contar esto que sí me alerta, porque si no se hacen procesos efectivos de cambio, el mercado de oportunidades, que todavía lo mantienen como tal, no nos va a salvar. Y el que le venda energía a Honduras se la va a vender cara, y al final a quien le caen esos problemas son a los que están en la red y que pagan. Sí. El que sigue robando no tiene ningún problema. Ya revisamos eso con Edgar Aguilar después de la pausa. Bueno, seguimos aquí al banquillo con Edgar Aguilar, un experto en temas de energía. El mercado de oportunidades en parte ha salvado algunos déficits y algunos procesos de falta de energía en zonas puntuales del país, pero este servicio dado, pero pagado al momento, en los riesgos que hay, Edgar. Pues mire, el mercado de oportunidad ha dado un buen servicio porque como usted dice, nos ha salvado para no tener problemas de suministro más grandes, pero se está incumpliendo con la ley, y aquí más bien la CRE debería de actuar y exigirle a la NE que contrate energía
capacidad en contratos a largo plazo. La ley establece que el 100% de la demanda, de la capacidad demandada, debe estar en contratos fijos y que además debe haber un margen por si hay un incremento en esa demanda. Pero un contrato firmado con costos saneados, no como esas plantas diésel que nos dejaron de herencia. Sí, no, contratos, ¿verdad?, que salgan de procesos competitivos y que garanticen potencia firme, que eso es lo que se necesita, ¿verdad? Pero la verdad es que se está incumpliendo con la ley y aquí el regulador deberíamos de verlo pues más activo, pero como estamos en un contexto donde el mercado, lastimosamente con este agente que es un desastre, la NE, no crea las condiciones para atraer esa inversión. Pero bueno, el mercado de oportunidad sí, no es culpa del mercado de oportunidad, el mercado de oportunidad está haciendo su trabajo y también se conecta con la energía que traemos aún de los países vecinos. Debió traerse mejor, bajo ese concepto del mercado de oportunidades, potencia, quizás del excedente de Guatemala, que es el mejor, el de El Salvador, el mismo Nicaragua, en vez de haber puesto esas plantas, dice él. Pues fíjese que lo que pasa es que el mercado de oportunidad no le asegura a usted un suministro, digamos, no hay un contrato que usted lo tenga ahí para cuando lo necesite, sino que solo cuando la oferta es del existe, momento. Es del momento, exacto. Entonces estas maquinitas sí ayudan, pero solo ayudan a taparle el ojo al macho, porque no son soluciones integrales. Pero ayudan a un plazo. costo que también abre una gran interrogante, porque estamos pagando 43 centavos de dólar, sí, incluso con costos fijos. Sí. Frente a, ¿cuánto está el cajón? ¿11 centavos? Sí, por ahí, 11, 12. Entonces, imagínese que alquilamos, ¿verdad? Porque las máquinas no son públicas tampoco, que se vendieron como que lo eran, ¿verdad? Esas son privadas, que no está mal, ¿verdad? Pero la forma en que se vendió era como que eran públicas. Entonces, y además de eso, la ENE es responsable de comprar los combustibles. Y este es otro punto importante también. Creo que podemos avanzar a un sistema en la condición geográfica donde estamos que dependa menos de los combustibles fósiles. Porque mire, ahorita pronto va a venir una revisión de la tarifa y con los costos de cómo han estado los combustibles fósiles, la verdad que esa tarifa se va a venir para arriba si representa los costos reales. Entonces también creo que a medida pues pensamos en avanzar a un sistema eléctrico más moderno, también deberíamos de apostar la energía más limpia que use los recursos locales. Bueno, vamos ahora, Edgar, a dos escenarios que quiero que me plantee. El actual, ¿cómo estamos? A ver si lo proyectan. Vamos a ver, producción, si no, ahí estamos. Entonces, mire, la pantalla que vemos a la izquierda, ¿qué es? Bueno, a la izquierda lo que vemos es el comportamiento de la deuda pública bajo dos escenarios. La línea roja es el status quo, cómo estamos ahorita. Y como decíamos hace un rato, la deuda está en alrededor de 140.000 millones de lempiras. Si seguimos así, esta es una bola de nieve. O sea, esto va para arriba. Cada año se aumenta exponencialmente y en 10 años esta deuda va de 140.000 millones a 240.000 millones de lempiras. Fíjese que ya ratito yo escuchaba a uno de los diputados en la discusión del decreto y decía que cuando él estuvo en el gobierno, como en el año 2007, estas deudas estaban en 2.000 millones de lempiras, para que usted también vea cómo han venido aumentando y cómo va a seguir aumentando la deuda de la ENE, que es deuda pública si no se toman decisiones estructurales. Pero nosotros hemos hecho el otro escenario, que es la línea azul. Si hay una reforma en la izquierda es cómo estamos, y ya pasando a la otra gráfica, a la derecha, es si se aplica la reforma. La gráfica de la izquierda es la deuda pública, mostrando la línea roja si no hay reforma y la línea azul si hay reforma. Y la gráfica de la derecha es el gasto fiscal, las transferencias desde la administración central cada año y el dinero también de nuevos préstamos cada año. Entonces, la de la izquierda le muestra la deuda acumulada, cómo se va acumulando, y la de la derecha le muestra el gasto que cada año que se puede ir a salud, educación, cómo más bien se va para la ENE. Entonces, y usted ve en las dos, ¿verdad? La línea roja, que la deuda sube si no hay reforma, pero baja más bien si hay reforma con las tres actividades separadas y con un operador independiente técnico de distribución, la deuda más bien se disminuye. Si usted ve de 140.000, más bien llega a 95.000, porque como le explicaba, la generación, la transmisión pública más bien pueden ser rentables
y esas rentas pueden usarse para amortizar esa deuda. Entonces la deuda más bien se reduce, la deuda pública. Por otro lado, en el gasto fiscal vemos lo mismo, aumenta casi en 50% si seguimos igual, y si hay una reforma donde se divide la ANE en tres: generación, transmisión, distribución, y se introduce un operador especializado en distribución, el gasto fiscal disminuye al punto que para el año 2035 solo vamos a estar pagando el subsidio, un subsidio para quien de verdad lo necesite. No vamos a estar pagando ya con nuestros impuestos ineficiencias o la energía que otros, teniendo la capacidad o de cualquier forma, la hurtan y no la pagan. Es decir, en 9 años tendríamos ya una empresa bajo el concepto de empresa rentable del Estado. Si se hace todo desde luego ordenado, y si en un tiempo no vienen reformas, vienen los arreglos que normalmente hace la clase política. Ahora, ¿qué dicen los organismos internacionales de todo esto? Porque han sido quienes han impulsado procesos de intento de salvar la ANE. No sé si supervisan cuando entregan dinero o su afán. Como son un banco, prestan y lo que ellos quieren es que les paguen y cobrar sus intereses. Y no revisan, no regulan, no es que desvían, que toman fondos que eran para distribución y se los llevaron para otra cosa. ¿Están dispuestos a entrar en respaldo ante un eventual cambio? Mire, para que todo esto funcione se necesita tanto una articulación dentro del Ejecutivo, ahora el Congreso, ¿verdad?, otras entidades, la Secretaría de Finanzas y de la misma manera de los bancos internacionales de desarrollo, del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario ya tiene como una de sus metas cuantitativas la reducción de pérdidas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es importante que estos entes, y de la misma manera, aún la Secretaría de Finanzas misma, con la ANE, con otros actores en el sector, que no le afloje dinero solo por así, que exija. O sea, en este momento, por ejemplo, no hay dinero si no hay un plan y si no hay una estrategia, una hoja de ruta para operativizar, por ejemplo, condicionar desembolso. Condicionarlo. Ya dejar de dar dinero para programas o estrategias que ya se ha probado que aquí no funcionan. Es importante condicionar el dinero. Bueno, y aquí voy a ir a la pausa porque después vamos a revisar el otro punto que hay, es el costo de las tarifas, las realidades que debe tener la ANE, porque dicen que no, pero en realidad sí compra caro y vende barato. Aunque nos digan que no, ese es el reflejo de una fórmula matemática. Y lo otro, el subsidio, ¿cómo lo deberán manejar? Porque todo el mundo nos ha hablado a nosotros del subsidio focalizado. ¿Y qué tan difícil es eso que aquí en Honduras no lo aplican? Que personas que viven en zonas de lujo lo gozan. Y otros que viven en la clase media ha sido la más jorobada con estos sistemas de subsidio que nos dijeron el gobierno anterior. Nosotros estamos subsidiando. El que subsidiaba era el propio abonado, que en algunas zonas pagaba más. Ya regresamos. Seguimos al banquillo. El tema de los subsidios, Edgar, ¿cómo debe entrar en ese proceso que también es salida de recursos de finanzas? Sí, mire, aquí son dos temas que usted mencionaba, el tema de subsidios y el tema de una tarifa que refleje costos, ¿verdad? Actualmente tenemos una tarifa que, aunque se han hecho algunos estudios, pero me atrevería a decir que es una tarifa inventada, porque no aplica en realidad a lo que se llama el estudio del valor de la distribución. Entonces, para que a usted le llegue su energía eléctrica, están las mismas tres actividades que tienen un costo, ¿va? La actividad de generarla, la actividad de transmitirla y la actividad de distribuirla. Entonces, cada una de esas partes tiene un estudio que identifica, ok, cuánto es lo que debemos de recuperar cada año, y eso se traslada a la tarifa. Actualmente, la tarifa está en base a algo que se definió hace casi 10 años de una tarifa transitoria de distribución. ¿Cuánto es el costo promedio del kilovatio hora hoy? Sí, fíjese que yo creo que anda ahí como por los 6 lempiras. Le consulto esto porque escuché de unos expertos que la realidad de costo a hoy, y sí coincide con esos números, pero la realidad no es esa.
porque deberíamos estar pagando por 1 kWh casi 10 lempiras. Sí, o sea, el precio que yo le daba es el precio de la tarifa, el precio que uno paga, pero el costo, el costo... El original, vaya. Es mucho más elevado. Y mire, si nos vamos a ver los costos, creo que el de generación anda ahí como por el 60% de los componentes del costo de la tarifa. Luego el de distribución anda ahí como por el 25% y el resto es transmisión. Pero bueno, entonces gran parte, esta 25-20% del costo de distribución, ahorita no se ha aplicado el estudio que ya existe. Entonces ahí la CRE debe de avanzar para aplicar un costo, una tarifa que refleje costos, porque ¿qué pasa? Lo que usted dice, la ENE entonces incurre grandes costos para el servicio, pero además de las pérdidas, sus ingresos son en base a una tarifa que no recupera todos esos costos. Y al final, pues esto crea grandes problemas y son costos que más bien se trasladan de otra forma, siempre más deuda, las transferencias de la administración central. Eso por una parte. El otro tema que usted tocaba es el tema de subsidios. Y este tema, de verdad, especialmente en los últimos años, o sea, fue algo bien populista porque no se aplicó en base a las medidas de focalización necesarias. Usted ya daba bien los ejemplos. Si se hace únicamente en base a consumo, alguien con una casa en la colonia más exclusiva de Tegucigalpa, pero que viaja al extranjero la mayoría del tiempo, un apartamento en una de estas torres, si es solo en base a consumo, esta persona no estaría pagando, estaría gozando de ese subsidio, teniendo la capacidad de pagarlo. Por otro lado, pues creo que es bastante acertado lo que usted decía, en que al final es la clase media quienes pagan sus facturas, quienes pagan impuestos, que están financiando todo esto. Entonces creo que también esto hace un poco, este tipo de transferencias les falta transparencia cuando es como subsidio cruzado. Yo no estoy en contra que hayan subsidios para que... Porque siempre va a existir. Sí. Porque sí hay sectores que lo necesitan, pero hay que revisarlo. Sí, no, hay personas que de verdad lo necesitan y esta debe ser una política fuera del contexto de la empresa eléctrica. Debe ser una política del Ministerio de Energía, que tenga una focalización clara, criterios claros, evaluaciones para ver si las personas lo siguen necesitando. Pero ahorita se ha mezclado por completo con cómo se maneja la empresa en sí. Y además que la parte de subsidios cruzados también tiene impacto en el comportamiento del consumo de usuarios. Porque vaya, si alguien que en realidad no lo necesita y sabe que no le van a cobrar sus primeros kilowatts, esto puede aumentar el consumo aún más de lo que realmente necesita y puede, por otro lado, desincentivar a quienes responden por ese cruce a usar menos. Usted sabe, por ejemplo, que las compañías en Honduras pagan alrededor de 10% más por la energía eléctrica que en nuestros vecinos El Salvador, Guatemala. Entonces, ¿qué deciden ellos? En vez de venir acá, se van para allá porque sus costos de operación, dado a los costos de electricidad, van a ser más bajos. Entonces, estos son dos temas importantes, creo, pero en este contexto ahorita no deben de mezclarse con el ordenamiento del sector, sino que deben de ser políticas de la Secretaría de Energía bien definidos. Bueno, el tema de subsidios, el tema de tarifas sí es totalmente un tema regulatorio y hay que avanzar a que se apliquen todos los estudios. Edgar, le agradezco. Muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted, Edgar Aguilar, experto en temas de energía, asesor en el área de la ASJ. Por su sintonía, muy buenas noches.